Joven rompe compromiso para cuidar a su abuela con Alzheimer, el desenlace sorprende a todos. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En el corazón de la Ciudad de México, una joven enfrenta una decisión que sacudirá los cimientos de su vida. Lo que comienza como un acto de amor desinteresado se transforma en una peligrosa batalla familiar por una fortuna oculta, desentrañando secretos enterrados y poniendo a prueba los límites del amor, la lealtad y la codicia humana. El sol de la tarde se colaba perezosamente por las cortinas del pequeño departamento en la colonia Roma, bañando con su luz dorada el rostro preocupado de Lucía Hernández. A sus 28 años, con su cabello negro azabache recogido en una coleta descuidada y profundas ojeras marcadas bajo sus expresivos ojos color café, parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros delgados. El tintineo de las tazas de café sobre la mesa de centro resonaba en el silencio tenso que llenaba la sala. Frente a ella, sentado en el sofá desgastado de cuero marrón, estaba Miguel, su novio de los últimos 5 años. Su rostro, usualmente alegre y despreocupado, mostraba una expresión de incredulidad y frustración que Lucía nunca antes había visto. Las manos de Miguel, grandes y callosas por su trabajo como mecánico, se retorcían nerviosamente sobre sus rodillas. ¿Estás completamente segura de esto, Lucía? La voz de Miguel temblaba ligeramente, una mezcla de enojo contenido y súplica desesperada. ¿De veras vas a tirar por la borda todo lo que hemos planeado durante años? Nuestra boda, nuestro futuro. Lucía tomó aire profundamente, sintiendo como el nudo en su garganta se apretaba con cada palabra de Miguel. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia la foto enmarcada sobre la mesita de noche, ella y su abuela Esmeralda, sonriendo ampliamente en el zócalo capitalino, con la majestuosa Catedral Metropolitana de fondo. Esa imagen, tomada apenas hace un año durante las celebraciones del Día de la Independencia, parecía ahora pertenecer a otra vida, a otra Lucía. No tengo opción, Miguel, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Doña Esmeralda me necesita más que nunca. El Alzheimer está avanzando mucho más rápido de lo que los médicos pensaban. No puedo dejarla sola, ¿entiendes? Ella es todo lo que me queda de familia. Miguel se levantó bruscamente, la taza de café en la mesa tintineando peligrosamente por el movimiento repentino. Comenzó a pasearse por la pequeña sala, sus pasos pesados resonando en el piso de madera. Pero hay opciones, Lucía. Existen asilos, lugares especializados donde pueden cuidarla profesionales las 24 horas del día, argumentó, gesticulando enfáticamente con las manos. No tienes que sacrificar nuestra boda, nuestros planes, todo por lo que hemos trabajado. Piénsalo bien, por favor. Lucía negó con la cabeza, su determinación fortaleciéndose con cada palabra que salía de su boca. No voy a abandonarla en un asilo, Miguel. Ella me crió cuando mis padres murieron en aquel accidente. Me dio un hogar, me educó, me amó como si fuera su propia hija. Le debo todo lo que soy. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no dichas y sueños que parecían desmoronarse frente a sus ojos. Miguel se acercó lentamente a la ventana, su mirada perdida en el bullicio de la calle abajo. ¿Y qué hay de nosotros, Lucía?, preguntó finalmente, su voz quebrada. ¿Qué hay de nuestros planes, de la familia que queríamos formar? Lucía se levantó, acercándose a él con pasos vacilantes. Puso una mano sobre su hombro, sintiendo cómo se tensaba bajo su toque. Te amo, Miguel. Eso no ha cambiado. Pero ahora mismo, mi abuela me necesita más que nadie en este mundo. No puedo darle la espalda. Miguel se giró para enfrentarla, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por un momento, Lucía creyó ver un destello de comprensión en su mirada, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Con un movimiento brusco, Miguel tomó su chaqueta del perchero junto a la puerta. Espero que no te arrepientas de esto, Lucía, dijo, su mano en el pomo de la puerta. Yo necesito tiempo para pensar. Para procesar todo esto. Y con esas palabras, salió del departamento, dejando a Lucía sola con su decisión y el eco ensordecedor de la puerta cerrándose. Esa noche, mientras empacaba sus pertenencias en una maleta desgastada, herencia de sus padres, Lucía no podía evitar que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. El anillo de compromiso, una sencilla banda de plata con una pequeña piedra de circonia, lo mejor que Miguel había podido permitirse,
pesaba en su dedo anular como un recordatorio constante de lo que estaba dejando atrás. Pero cada vez que la duda amenazaba con apoderarse de ella, el recuerdo de su abuela, confundida y asustada en su última visita, fortalecía su resolución. Recordaba vívidamente cómo doña Esmeralda la había mirado sin reconocerla, cómo sus manos arrugadas temblaban mientras intentaba recordar el nombre de su única nieta. Lucía cerró la maleta con un suspiro tembloroso, sus ojos recorriendo por última vez el pequeño departamento que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Cada rincón guardaba un recuerdo, la cocina donde ella y Miguel habían preparado innumerables cenas románticas, el sofá donde habían pasado noches enteras viendo películas y soñando con su futuro juntos, la pequeña terraza donde habían plantado un jardín de hierbas que ahora lucía marchito por falta de cuidado. Con un último vistazo a la foto de ella y su abuela, Lucía tomó su decisión final. Deslizó el anillo de compromiso de su dedo y lo colocó cuidadosamente sobre la mesita, junto a una nota que simplemente decía: «Lo siento, Miguel. Te amo, pero debo hacer esto. Lucía». Lo que Lucía no sabía, mientras cerraba la puerta de su departamento por última vez, era que su decisión desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su familia, revelarían secretos largamente enterrados y la enfrentarían a desafíos que jamás hubiera imaginado. El camino que había elegido, motivado por el amor y el deber, la llevaría por un laberinto de intrigas familiares, codicia y sacrificio, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminarían hasta volverse irreconocibles. La casa de doña Esmeralda, ubicada en el corazón del pintoresco barrio de Coyoacán, era un testimonio vivo de épocas pasadas y glorias olvidadas. La fachada, de un azul deslavado por el sol y los años, contrastaba con las bugambilias que se derramaban sobre las paredes como una cascada de colores vibrantes. Lucía se detuvo frente al portón de hierro forjado, su mano temblorosa sobre el timbre antiguo mientras el peso de su decisión se asentaba en su pecho como una losa. El tintineo agudo del timbre resonó en el interior de la casa, seguido por el eco de pasos apresurados. Lucía contuvo la respiración, preparándose para el encuentro con su abuela. La puerta se abrió con un chirrido, revelando la figura menuda de doña Esmeralda. «Lucerito», exclamó la anciana, sus ojos brillando por un instante con reconocimiento. «Mi niña, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No deberías estar en la escuela?» El corazón de Lucía se encogió dolorosamente. Su abuela la veía como la niña que fue, no como la mujer de 28 años en la que se había convertido. Con una sonrisa forzada, se acercó para abrazarla, inhalando el familiar aroma a lavanda y café que siempre había asociado con su hogar de infancia. «No, abuelita», respondió suavemente, guiando a doña Esmeralda al interior de la casa. «Vine a quedarme contigo, ¿recuerdas? Te lo dije ayer por teléfono». La confusión cruzó el rostro arrugado de doña Esmeralda, sus cejas frunciéndose en un intento de recordar. Después de un momento que pareció eterno, asintió lentamente. «Claro, claro. Pasa, mijita. Acabo de hacer café. ¿O prefieres un chocolate caliente como cuando eras chiquita?» Lucía sintió un nudo en la garganta. «El café está bien, abue. Gracias». Los días siguientes fueron un torbellino de adaptación y descubrimientos. Lucía se sumergió en la tarea de cuidar a su abuela, aprendiendo a navegar los altibajos del Alzheimer. Estableció rutinas, organizó medicamentos y se familiarizó con los cuidados necesarios, todo mientras lidiaba con la melancolía de ver a la mujer fuerte que la había criado desvanecerse lentamente ante sus ojos. Una tarde, mientras doña Esmeralda dormía su siesta habitual, Lucía decidió aventurarse en el ático de la casa. El espacio, lleno de recuerdos familiares y tesoros olvidados, era un laberinto de cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas amarillentas. El aire estaba cargado de nostalgia y secretos. Mientras exploraba, sus ojos se posaron en una caja vieja y desgastada, escondida detrás de un armario antiguo. Intrigada, la arrastró hacia la luz que se filtraba por la pequeña ventana del ático. Con manos temblorosas, levantó la tapa, revelando un montón de documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro. Entre los papeles, un sobresellado captó su atención. El sello de cera rojo, aunque agrietado por el tiempo, aún mantenía el sobre cerrado. Con el corazón latiendo aceleradamente, Lucía rompió el sello y extrajo el contenido. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el documento. «No puede ser», murmuró, leyendo y releyendo las palabras impresas en papel oficial.
Era un certificado de propiedad de una mina de plata en Zacatecas, a nombre de su abuelo fallecido, Ernesto Gutiérrez. Lo que la dejó sin aliento fue el valor estimado de la propiedad, una suma que haría que cualquiera se mareara. Lucía se sentó pesadamente en el suelo polvoriento del ático, su mente dando vueltas con las implicaciones de este descubrimiento. ¿Por qué su abuela nunca había mencionado esto? ¿Quién más sabía de la existencia de esta mina? Antes de que pudiera procesar completamente lo que había descubierto, el timbre de la puerta sonó, sacándola bruscamente de sus pensamientos. Guardando rápidamente el documento en el bolsillo de sus jeans, Lucía bajó las escaleras del ático, su corazón aún latiendo con fuerza. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con su tío Roberto, el hermano menor de su madre. Alto y delgado, con un bigote perfectamente recortado y un traje que parecía demasiado caro para una simple visita familiar, Roberto era la imagen del éxito empresarial. Sin embargo, había algo en su sonrisa que no llegaba a sus ojos, una tensión en su postura que puso a Lucía inmediatamente en alerta. «Lucía, mi sobrina querida», saludó Roberto, su voz melosa contrastando con la frialdad de su mirada. «¿No me vas a invitar a pasar?». Con un nudo en el estómago y el peso del documento recién descubierto en su bolsillo, Lucía se hizo a un lado, permitiendo que su tío entrara en la casa. Mientras cerraba la puerta, no pudo evitar sentir que estaba cerrando también la puerta a la vida simple que había conocido hasta ese momento. Algo le decía que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más de lo que jamás hubiera imaginado, y que el documento en su bolsillo era solo la punta del iceberg de un secreto familiar que amenazaba con salir a la luz. El tío Roberto se acomodó en el sillón de la sala como si fuera el dueño de la casa, sus ojos astutos recorriendo cada rincón del lugar. La habitación, con sus muebles antiguos y fotografías familiares, parecía encogerse ante su presencia imponente. Lucía permaneció de pie, incómoda, consciente del documento que pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. «¿Cómo está mi querida hermana?», preguntó Roberto, refiriéndose a doña Esmeralda. Su voz sonaba preocupada, pero había un matiz en ella que Lucía no podía descifrar. «Me enteré que andas de enfermera ahora». «Muy noble de tu parte, sobrina». Lucía forzó una sonrisa, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su blusa. «La abuela está descansando». «Ha sido difícil». Hizo una pausa, estudiando el rostro de su tío. «¿Qué te trae por aquí, tío? Hace años que no te veíamos». Roberto soltó una risa que sonó falsa incluso para sus propios oídos, el sonido rebotando en las paredes de la sala como una advertencia. ¿Acaso necesito una razón para visitar a mi familia? Se inclinó hacia adelante, su expresión tornándose seria. Pero ya que lo mencionas, me preocupa el estado de Esmeralda. He estado pensando, quizás sería mejor que la internáramos en una clínica especializada. Tengo contactos, podría arreglarlo todo. El corazón de Lucía dio un vuelco, la sugerencia de su tío confirmando sus peores sospechas. «Eso no es necesario», respondió, luchando por mantener la calma. «Yo puedo cuidarla. Es lo que ella querría». «Ay, Lucía», suspiró Roberto, su tono condescendiente. Se levantó, acercándose a una de las fotografías en la pared, una imagen de toda la familia reunida años atrás. «Eres joven. No deberías cargar con esta responsabilidad. Además, la casa es grande, demasiado grande para 2 personas. Podríamos venderla, pagar la clínica y aún quedaría una buena suma para la familia». En ese momento, Lucía lo entendió todo. Su tío no estaba ahí por preocupación, estaba tras el patrimonio de la abuela. La pregunta que ardía en su mente era, ¿sabría algo sobre la mina? «La casa no se vende», declaró firmemente, irguiéndose en toda su estatura. «Y la abuela se queda conmigo. Es mi decisión y la de ella». La máscara de amabilidad de Roberto se deslizó por un instante, revelando una expresión de frustración y algo más oscuro, algo que hizo que Lucía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó abruptamente, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «Piénsalo bien, sobrina», dijo, su voz baja y amenazante. «Las cosas pueden ponerse complicadas si no cooperas. Hay mucho en juego aquí, más de lo que te imaginas». Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Doña Esmeralda apareció en la puerta de la sala, su rostro iluminándose al ver a Roberto. «Robertito».
Mi niño, cuando llegaste de tu viaje, exclamó, confundiendo el presente con algún recuerdo lejano. Roberto cambió instantáneamente, su rostro transformándose en una máscara de afecto fraternal. Hermanita, qué gusto verte, dijo, acercándose para abrazarla. Por encima del hombro de doña Esmeralda, lanzó una mirada de advertencia a Lucía. Después de intercambiar algunas palabras más con su hermana, Roberto se despidió, no sin antes recordarle a Lucía que pensara en su oferta. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía se apoyó contra ella, su mente dando vueltas. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y descubrimientos. Lucía, determinada a entender el alcance de la fortuna de su abuelo y las implicaciones de la visita de su tío, pasaba cada momento libre investigando en secreto, siempre atenta a no descuidar a su abuela. Una tarde, mientras doña Esmeralda dormía su siesta, Lucía recibió una llamada inesperada. El nombre de Miguel parpadeó en la pantalla de su celular, haciendo que su corazón saltara. Bueno, contestó cautelosamente, saliendo al patio para no despertar a su abuela. Lucía, soy yo, Miguel. La voz de su exprometido sonaba tensa, casi asustada. Necesitamos hablar. Es importante. No puedo decirte más por teléfono. Intrigada y preocupada, Lucía acordó encontrarse con él en un café cercano. Mientras caminaba hacia el lugar de encuentro, no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Las palabras de su tío resonaban en su mente, hay mucho en juego aquí, más de lo que te imaginas. El café La Guadalupana, con sus paredes de ladrillo expuesto y el aroma a pan recién horneado, solía ser el lugar favorito de Lucía y Miguel. Ahora, sentados uno frente al otro en una mesa apartada, la familiaridad del lugar solo acentuaba la tensión entre ellos. Miguel parecía nervioso, sus ojos oscuros escaneando constantemente el local, como si esperara que alguien saltara de las sombras en cualquier momento. Sus manos, usualmente firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. Tu tío Roberto me contactó, soltó sin preámbulos, su voz apenas un susurro. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Me ofreció dinero, mucho dinero, para convencerte de vender la casa de tu abuela. Lucía sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Qué le dijiste?, preguntó, temiendo la respuesta. Miguel la miró directamente a los ojos, una mezcla de determinación y miedo en su mirada. Le dije que se fuera al diablo, respondió, tomando la mano de Lucía por encima de la mesa. El contacto, familiar y reconfortante, hizo que Lucía se diera cuenta de cuánto lo había extrañado. Lucía, sé que terminamos, pero me preocupas. Creo que tu tío está tramando algo peligroso. Cuando rechacé su oferta, me amenazó. Dijo que tenía formas de persuadir a la gente. Mientras discutían en voz baja, compartiendo sus sospechas y temores, Lucía notó a un hombre en la esquina del café que parecía estar prestando demasiada atención a su conversación. Era un individuo de mediana edad, vestido de manera casual pero con un aire de alerta que desentonaba con el ambiente relajado del lugar. Cuando el hombre se levantó para salir, pasó junto a su mesa y, con un movimiento tan fluido que casi pasó desapercibido, dejó caer una servilleta cerca de Lucía. El corazón le latía con fuerza mientras recogía el papel, consciente de que Miguel no se había percatado del intercambio. Con manos temblorosas, Lucía desdobló la servilleta bajo la mesa. En ella, garabateado apresuradamente con tinta azul, decía, la mina es solo la punta del iceberg. Tu abuelo guardaba secretos más grandes. Ten cuidado, están vigilando. Nos vemos mañana en el Museo Frida Kahlo a las 3 de la tarde. Ven sola. Miguel, confundido por la repentina palidez en el rostro de Lucía, la miró con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Lucía guardó rápidamente la servilleta en su bolso, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Debería confiar en Miguel completamente? ¿O el mensaje en la servilleta era una advertencia de que no podía confiar en nadie? No es nada, mintió, odiándose por hacerlo. Solo estoy procesando todo lo que me has dicho sobre Roberto. De vuelta en casa, Lucía encontró a su abuela agitada, moviéndose de un lado a otro en la sala con una expresión de angustia en su rostro arrugado. Lucerito. Gracias a Dios que llegaste, exclamó doña Esmeralda, aferrándose al brazo de su nieta. Han estado aquí, revolvieron todo cuando salí al jardín. Buscaban algo, lo sé. Pero no recuerdo qué,
no puedo recordar. Alarmada, Lucía recorrió la casa. El estudio de su abuelo, una habitación que siempre había permanecido cerrada, mostraba signos claros de haber sido registrado. Libros fuera de lugar, cajones entreabiertos, papeles esparcidos por el suelo. El ático, donde había encontrado el documento de la mina, estaba patas arriba, pero la caja con los documentos seguía en su escondite. Quien fuera que hubiera entrado, no había encontrado lo que buscaba. Esa noche, mientras Lucía intentaba conciliar el sueño, no podía sacudirse la sensación de que estaba parada al borde de un precipicio. Las palabras en la servilleta resonaban en su mente: la mina es solo la punta del iceberg. ¿Qué otros secretos guardaba su familia? ¿Y quién era el misterioso hombre del café? Con la determinación creciendo en su pecho, Lucía tomó una decisión. Mañana, en el museo, obtendría respuestas. Y esta vez, estaba preparada para enfrentar cualquier verdad que saliera a la luz, sin importar cuán dolorosa o peligrosa fuera. Mientras el sueño finalmente la vencía, Lucía no podía evitar pensar que la decisión de cuidar a su abuela la había llevado por un camino del que ya no había vuelta atrás. Los secretos familiares, enterrados durante décadas, estaban a punto de salir a la luz, y ella estaba en el centro de la tormenta que se avecinaba. El Museo Frida Kahlo, conocido popularmente como la Casa Azul, se alzaba imponente bajo el sol de la tarde. Lucía, con el corazón latiendo aceleradamente, se mezcló entre los turistas que hacían fila para entrar. Sus ojos escaneaban constantemente la multitud, buscando al misterioso hombre del café. A las 3 en punto, mientras observaba el autorretrato de Frida con collar de espinas, sintió una presencia a su lado. Sin voltear, escuchó una voz grave y baja. No reacciones. Sigue mirando el cuadro. Lucía contuvo la respiración, sus manos apretando con fuerza la correa de su bolso. Soy Francisco, trabajé con tu abuelo, continuó la voz. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia. Durante la siguiente hora, mientras aparentaban ser simples visitantes del museo, Francisco le reveló a Lucía una historia que parecía sacada de una novela de espionaje. Su abuelo, Ernesto Gutiérrez, no solo había sido dueño de una mina de plata, sino que también había estado involucrado en operaciones secretas del gobierno mexicano durante décadas. La mina era una tapadera, explicó Francisco. Tu abuelo utilizaba los túneles para ocultar documentos clasificados, pruebas de corrupción al más alto nivel. Hay gente poderosa que haría cualquier cosa por mantener esos secretos enterrados. Lucía sentía que le faltaba el aire. Pero, ¿por qué me cuentas esto ahora? Francesco la miró directamente a los ojos por primera vez. Porque tu tío Roberto no solo quiere la casa y la mina. Está buscando esos documentos, y no se detendrá ante nada para conseguirlos. Antes de que Lucía pudiera hacer más preguntas, Francisco le entregó disimuladamente una llave antigua. Esta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Ahí encontrarás las respuestas que buscas. Pero ten cuidado, Lucía. Están más cerca de lo que crees. Con esas crípticas palabras, Francisco desapareció entre la multitud, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas y un peso en el bolsillo que parecía arrastrarla hacia un abismo de secretos familiares. De regreso a casa, Lucía encontró a su abuela inusualmente lúcida, sentada en su sillón favorito con un álbum de fotos en el regazo. Mi niña, dijo doña Esmeralda con voz temblorosa, creo que es hora de que sepas la verdad sobre tu abuelo. La noche cayó sobre Coyoacán, envolviendo la casa en sombras que parecían guardar los secretos que estaban a punto de ser revelados. Lucía se sentó a los pies de su abuela, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Doña Esmeralda acarició una fotografía de su difunto esposo, sus ojos nublados por los recuerdos y las lágrimas contenidas. Tu abuelo era un hombre extraordinario, Lucerito. Un patriota que amaba a su país más que a sí mismo. Con voz entrecortada, doña Esmeralda comenzó a desentrañar la verdadera historia de Ernesto Gutiérrez. Como había comenzado como un simple minero y, gracias a su inteligencia y lealtad, había sido reclutado por el gobierno para misiones secretas. La mina de plata, un descubrimiento fortuito, se había convertido en el escondite perfecto para información clasificada. Tu abuelo guardaba los secretos más oscuros de México en esos túneles, susurró doña Esmeralda. Corrupción, tratos con carteles, incluso conspiraciones internacionales. Siempre decía que algún día esa información saldría a la luz y cambiaría el país para siempre.
Lucía escuchaba atónita, las piezas del rompecabezas encajando lentamente. Pero, abuela, ¿por qué no dijiste nada antes? Los ojos de doña Esmeralda se llenaron de una determinación que Lucía no había visto en años. Porque juré proteger esos secretos con mi vida. Y porque sabía que llegado el momento, serías tú quien tendría que decidir qué hacer con ellos. De repente, un ruido en la parte trasera de la casa sobresaltó a ambas. Lucía se levantó de un salto, su instinto gritándole que estaban en peligro. Abuela, tenemos que irnos, susurró urgentemente, ayudando a doña Esmeralda a levantarse. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la sala se abrió de golpe. Roberto entró, seguido por dos hombres de aspecto amenazador. Vaya, vaya, dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parece que llegamos justo a tiempo para la reunión familiar. ¿Por qué no nos cuentan de qué estaban hablando? Lucía se puso protectoramente frente a su abuela, su mente trabajando frenéticamente en busca de una salida. La llave que Francisco le había dado pesaba en su bolsillo como un recordatorio de lo que estaba en juego. Tío Roberto, dijo Lucía, tratando de mantener la calma, no sé de qué estás hablando. Solo estábamos viendo fotos viejas. Roberto se acercó, su rostro una máscara de falsa preocupación. Oh, Lucía. Siempre fuiste una pésima mentirosa. ¿Sabes? Tenía la esperanza de que pudiéramos resolver esto como familia. Pero veo que tendré que tomar medidas más drásticas. Con un gesto de su mano, los dos hombres avanzaron hacia Lucía y doña Esmeralda. En ese momento, el sonido de sirenas policiales rompió el silencio de la noche, acercándose rápidamente. La expresión de Roberto cambió de confianza a pánico en un instante. Vámonos, ordenó a sus secuaces, lanzando una última mirada de odio hacia Lucía antes de desaparecer por donde habían entrado. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe y Miguel entró corriendo, seguido por varios oficiales de policía. Lucía, gritó, abrazándola con fuerza. Gracias a Dios que están bien. Cuando vi a esos tipos merodeando la casa, supe que algo andaba mal. Mientras los policías aseguraban la escena, Lucía sostenía a su abuela, su mente dando vueltas con todo lo que había descubierto. Sabía que esto era solo el comienzo. Los secretos de su abuelo, la traición de su tío, la misteriosa caja de seguridad. Todo apuntaba a que su vida nunca volvería a ser la misma. Mirando a Miguel, quien hablaba animadamente con los oficiales, Lucía tomó una decisión. Era hora de confiar en alguien completamente. Con la llave en su mano y el peso de generaciones de secretos sobre sus hombros, se preparó para dar el siguiente paso en un viaje que prometía cambiar no solo su vida, sino posiblemente el destino de todo México. El amanecer encontró a Lucía, Miguel y doña Esmeralda en la comisaría, rodeados del bullicio constante de oficiales y el olor a café rancio. Lucía, con ojeras marcadas y los nervios a flor de piel, acababa de terminar de dar su declaración sobre los eventos de la noche anterior. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Miguel en voz baja, sus ojos llenos de preocupación. Una vez que abramos esa caja de seguridad, no habrá vuelta atrás. Lucía miró a su abuela, quien asintió levemente, y luego a Miguel. No tenemos opción, respondió. Si lo que Francisco dijo es cierto, lo que hay en esa caja podría cambiar todo. Con la autorización de la policía y escoltados por dos agentes, el pequeño grupo se dirigió al Banco Nacional. El edificio imponente, con su fachada de mármol y columnas majestuosas, parecía guardar los secretos de la nación misma. En la bóveda, rodeados por paredes de acero y bajo la mirada atenta de los guardias, Lucía insertó la llave en la cerradura de la caja de seguridad. Con un clic que resonó en el silencio tenso, la puerta se abrió. El contenido era sorprendentemente modesto, un sobre grueso, amarillento por los años, y una pequeña libreta de cuero desgastado. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Lo que encontraron dentro hizo que todos contuvieran la respiración. Documentos detallados, fotografías comprometedoras, registros financieros. Todo apuntaba a una red de corrupción que se extendía desde los más altos cargos del gobierno hasta los carteles más peligrosos del país. Dios mío, susurró Miguel, hojeando los papeles. Esto es dinamita pura. Doña Esmeralda, con lágrimas en los ojos, tomó la libreta. El diario de tu abuelo, explicó. Aquí está todo, nombres, fechas, lugares.
Es la llave para entender todo esto. Lucía se sentía abrumada. La magnitud de lo que tenían entre manos era casi incomprensible. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, uno de los agentes que los escoltaba recibió una llamada. Su rostro se tornó serio mientras escuchaba. «Tenemos que irnos, ahora», dijo urgentemente. «Acaban de informarme que un grupo armado está en camino. Parece que alguien filtró información sobre nuestra visita al banco». En un torbellino de movimiento, guardaron los documentos y salieron apresuradamente del banco. Afuera, el caos reinaba. Sirenas policiales sonaban en la distancia, y la gente corría en todas direcciones. «Por aquí», gritó el otro agente, guiándolos hacia un callejón lateral. Mientras corrían, Lucía no podía dejar de pensar en las ramificaciones de lo que habían descubierto. Estos documentos no solo exponían la corrupción, sino que también explicaban por qué su tío Roberto estaba tan desesperado por obtenerlos. Él era parte de esta red, y ahora su mundo estaba a punto de desmoronarse. De repente, el sonido de disparos rompió el aire. Miguel cubrió a Lucía con su cuerpo, mientras los agentes respondían al fuego. «Al auto, rápido», gritó uno de los policías, señalando un vehículo sin marcas estacionado cerca. Mientras se alejaban a toda velocidad por las calles de la Ciudad de México, Lucía abrazó los documentos contra su pecho. Sabía que lo que tenía en sus manos podía cambiar el curso de la historia de su país. Pero también sabía que el camino que les esperaba estaba lleno de peligros. Mirando a su abuela y a Miguel, vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su corazón. Juntos, enfrentarían lo que viniera. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Las siguientes semanas fueron un torbellino de acontecimientos que sacudieron los cimientos de México. Lucía, trabajando en estrecha colaboración con un grupo selecto de periodistas y fiscales anticorrupción, comenzó a desentrañar la compleja red de mentiras y crímenes que su abuelo había documentado meticulosamente. La información contenida en los documentos y el diario de Ernesto Gutiérrez resultó ser aún más explosiva de lo que habían imaginado. Implicaba a docenas de políticos de alto rango, empresarios influyentes e incluso líderes de carteles en una conspiración que abarcaba décadas. Mientras las revelaciones sacudían al país, Lucía y su familia se encontraban bajo protección constante. Las amenazas contra sus vidas eran una realidad diaria, pero la joven se mantuvo firme en su determinación de honrar el legado de su abuelo y limpiar el nombre de su familia. Roberto, acorralado por las evidencias, intentó huir del país pero fue capturado en la frontera. Su confesión, obtenida a cambio de una reducción de sentencia, proporcionó el eslabón final que conectaba todas las piezas del rompecabezas. A medida que las detenciones se multiplicaban y los titulares gritaban sobre el escándalo del siglo, Lucía encontró un momento de calma en el patio de la casa de su abuela. Sentada junto a doña Esmeralda, observaba cómo Miguel jugaba con un grupo de niños del vecindario, enseñándoles a reparar una vieja bicicleta. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti, mi niña», dijo doña Esmeralda, sus ojos brillantes y más lúcidos que nunca en los últimos años. «Has hecho lo que él siempre soñó, dar a México la oportunidad de un nuevo comienzo». Lucía tomó la mano arrugada de su abuela entre las suyas. «No lo habría logrado sin ti, abuela. Tu fuerza, tu amor, me dieron el coraje para seguir adelante». Miguel se acercó, limpiándose las manos con un trapo. Su sonrisa, cálida y reconfortante, fue un recordatorio de todo lo que habían superado juntos. «¿Lista para la entrevista de esta tarde?», preguntó, sentándose junto a ellas. Lucía asintió. La cadena nacional de noticias le había pedido que contara su historia, la historia de una joven que sacrificó todo por cuidar a su abuela y terminó destapando el mayor caso de corrupción en la historia del país. «Estoy lista», respondió Lucía con una sonrisa. «Es hora de que México conozca la verdad completa». Mientras se preparaban para salir, Lucía echó un último vistazo a la casa que había sido el epicentro de tanto dolor y tanto amor. La decisión que había tomado meses atrás, de dejar todo para cuidar a su abuela, había desencadenado una serie de eventos que nadie podría haber previsto. El sacrificio de su boda, la traición familiar, los peligros enfrentados, todo parecía pequeño en comparación con el impacto que sus acciones habían tenido. México estaba en el umbral de un cambio profundo, y ella había sido el catalizador. Mientras subían al auto, escoltados por agentes de seguridad,
Lucía sintió una mezcla de orgullo, esperanza y un poco de temor por el futuro incierto. Pero mirando a Miguel y a su abuela, supo que, pasara lo que pasara, enfrentarían juntos lo que viniera. La joven que había terminado su noivado para cuidar a su abuela con Alzheimer no solo había cambiado su propia vida, sino que había dado a su país la oportunidad de un nuevo comienzo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era un legado del que podía estar verdaderamente orgullosa. Mientras el auto se alejaba de la casa de Coyoacán, Lucía pensó en todas las vidas que cambiarían gracias a la valentía de su abuelo y a su propia determinación. El futuro era incierto, pero estaba lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír ante la promesa de un mañana mejor. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.